Hola, buenas noches, bienvenidos a todos a nuestros encuentros de charlas y tarot en vivo totalmente gratis. Yo soy Blanca Barra y me encuentras en las redes sociales en consultoriodetarot.cl. Y como es de costumbre en nuestros encuentros tenemos un interesante tema y hoy vamos a hablar del karma. Y para ello también he preparado una lectura, así que conéctate y recibe el mensaje del tarot. Bienvenidos a todos y a todas a nuestros encuentros aquí en consultoriodetarot.cl. Vamos. Manlira, ¿cómo estamos? Buenas noches. Constanza, buenas noches. Bienvenida. Montserrat, qué bueno tenerte aquí. Un abrazo, gracias por haberse dado el tiempo. Fernanda, buenas noches. Merliani, buenas noches. Qué gusto tenerte. Bienvenida. Perfecta pregunta, Constanza. Quédate y vamos obviamente a trabajar un poco el tema y después vamos a hacer esta lectura kármica para descubrir si es que efectivamente hay algo que tienes que trabajar para seguir avanzando. Carrie, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estamos? Sandra Medina, qué bueno tenerte. Bienvenida, buenas noches a todos y a todas. Como les comentaba, hoy día vamos a hablar del karma y he preparado una lectura para que trabaje cada uno de ustedes si es que tiene algo en lo que debieras trabajar, obviamente, para seguir avanzando. Lois, ¿cómo estamos? Buenas noches, bienvenida. Gracias por estar aquí. Clau Soluna, bienvenida, buenas noches. André Buti, qué bueno que pudiste conectarte, un abrazo. Y como de costumbre vamos a comenzar. Nos acompaña siempre un arcano y en esta ocasión es el arcano número 7. Es el hombre que ha sabido triunfar sobre los acontecimientos. Expresa la victoria en todos los planes. En síntesis, es la victoria. Y con este arcano vamos a dar comienzo a nuestros encuentros de tarot y de charla. Y como les decía, hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante que en más de alguna ocasión me imagino que ustedes han preguntado. Y primero vamos a partir definiendo qué es el karma. El karma es una palabra en sánscrito que significa acción. Es típicamente utilizada para referirse a las consecuencias de dicha acción. La ley kármica es un elemento esencial en la filosofía hinduista y budista. La rueda de la vida o samsara, conectada al concepto karma, simboliza el ciclo de la vida que incluye nacimiento, vida y por supuesto muerte. El ciclo, como la rueda, no tiene principio ni fin y por lo tanto después de la muerte hay otro nacimiento, una nueva vida, una y otra vez. Esto es lo que llamamos reencarnación. Esto se expresa de la misma manera para el hinduismo y el budismo. La ley kármica nos dice que para cada acción existe una consecuencia, para cada causa un efecto. Todo lo que envía el universo regresa a nosotros tarde o temprano. El karma de una persona se puede manifestar durante un ciclo de la rueda de la vida o durante el siguiente. Cada individuo tiene el poder y la responsabilidad de moldear su vida presente o futura y esto puede hacer que cambie el proceso kármico en el cual está viviendo. Entre mejores sean nuestras acciones en el aquí y en el ahora, más podremos seguir avanzando en esta rueda de la vida. A medida que avanzamos vamos limpiando nuestro karma y alcanzando la iluminación, que es para el budismo el momento en que nos elevamos por encima del cuerpo físico, en donde ya no hay necesidad de reencarnar nuevamente en la tierra. Así que interesante, reflexionemos sobre esto. En más de alguna ocasión yo creo que lo han hecho y es importante saber si en nuestro cuerpo, en nuestra energía, cargamos con parte de esa energía que pudiese significar un retraso, de todas maneras. Entonces hoy día lo que vamos a hacer es trabajar con esta lectura que nos va a hablar del consultante, es decir, de ustedes cómo están en un estado energético, psicológico, emocional. Después nos va a hablar de cuál es el karma que están atravesando. La siguiente nos va a decir cómo se está manifestando en el aquí y en el ahora ese karma. Y la última carta nos va a hablar de lo que debes aprender de todo este proceso.
Así que empiecen a conectarse con esto y hacerme sus preguntas relacionadas a este tema, por supuesto, para que vayamos adentrándonos en lo que significa esto. Voy a yo por mientras saludar a Constanza, a Montserrat, a B. Fernanda, a Merlianis. Bueno, Constanza, como lo vimos, cada acción va a tener una consecuencia, entonces efectivamente, si esa persona actuó obró mal, va a llegarle de vuelta temprano, más temprano que tarde, justamente eso mismo que creó, o esa energía que emitió. Sandra, buenas noches, un abrazo. Lois, Clau, André Boutique. Vamos a revisar. Raúl, Azul, buenas noches, bienvenida. Sole, ¿cómo estamos? Buenas noches. Vamos a saludarlas a todas. Ya, vamos a comenzar con, como saben, la primera que se conectó, Constanza. Vamos con tu lectura. Ya, Constanza. Esta es tu primera carta, tu segunda, la tercera y la cuarta. Ya. Lo más importante que hay que entender aquí es que efectivamente dónde debieras trabajar o qué nos está diciendo estas cartas, esta lectura, es que tienes que ser consciente que a veces en el tema del amor, en esa conexión, no vas a poder manejar o tener todo en control. Se va a escapar algo de tus manos y es como entregarse y ser vulnerable, permitirse esa sensación, porque en donde tienes que trabajar es justamente en eso, en aceptar que a veces no vas a tener el control de todo y que las cosas no van a salir como a veces las deseaba. Y tiene que ver con esa idea de dejar un poco ese poder. Por algún momento esta conexión en el amor sobre todo genera que te pongas como más a la guardia o a la defensiva. A veces es bueno soltar y entregar el poder a ese otro para permitirse esa experiencia. Trabaja en aquello. Montserrat, vamos con tu mensaje. Ya, Montserrat, tus cartas. Ya, y aquí, ¿qué nos está diciendo esta lectura? Que obviamente es importante que teniendo la claridad con respecto a lo que quieres para ser feliz, lo que necesitas para ser feliz, trata de incluir ese otro, teniendo en cuenta que a veces no va a calzar perfecto en el molde, que no va a reunir todos esos puntos, pero a la hora de hacer el balance, alcanza para que vale la pena darle una oportunidad o es el momento. Yo veo que entender que a la hora de poner en balance esos como atributos, aunque existan algunos detentes, evalúa si es que efectivamente esa persona al final te podría dar eso que tú necesitas. Porque una de las cosas en la que sí debieras trabajar es en las relaciones en donde sientes que te están usando o en donde sientes que efectivamente no vas a ser la primera prioridad. Descubrir por qué ese yo se conecta con esa energía o atrae, mejor dicho, esa energía. Merlianis, vamos con tu lectura. Ya, Merlianis, tus cartas. Ya. ¿Qué nos dice aquí? Obviamente, yo veo que has alcanzado cierto grado en donde has trabajado en ser consciente en tus debilidades, en tus virtudes, en tus defectos. Tienes una conciencia y una cierta claridad que te permite estar trabajando justamente en aquello que se transforma en una resta. Pero me dice que debieras entender que a veces uno sufre, que el aprendizaje lleva de la mano el sufrimiento, que a veces lecciones de la vida se van a enseñar o se van a
como inducir a través del dolor. Y es una manera en que debieras tratar de ver, yo sé que es complejo y difícil decir, ver el lado bueno en ese proceso, pero es un aprendizaje duro, definitivo, que va a ir generando que cada vez que te enfrentas a situaciones similares, vayas avanzando, evolucionando, sea mucho más sano, porque te va a invadir de una manera en que mantenga como tu equilibrio. Man Lira, ¿cómo estamos? Buenas noches. Vamos con tu lectura. Tus cartas. Ya. Yo sé que ser vulnerable significa de alguna u otra manera una experiencia en donde uno se expone, ¿cierto? En donde se siente como sin armas para protegerse, en donde en esa exposición te pueden hacer daño. Yo veo que tienes que como recuperar la confianza o trabajar en ello, porque tus inseguridades a veces te auto boicotean, te paralizan, te generan detentes más que suma, y tiene que ver con tus emociones. Empezar a trabajar ahí me dice que va a significar que liberes parte de esos detentes que has tenido principalmente en el tema emocional. Ve, Fernanda, vamos con tu lectura. Ya, tus cartas. Ahí te las muestro. Ya. Lo más importante aquí, Fernanda, es que en los procesos en que te retraes, en que necesitas espacio como para trabajar tus emociones, para darte cuenta de lo que te está pasando, de lo que estás sintiendo, a veces en ese proceso dejas fuera o cierras la puerta como a ese espacio de análisis, pero dejas fuera personas o situaciones que a la larga se transforman en una resta. Yo veo que el ser consciente es muy positivo, pero tienes que seguir avanzando en este proceso de reconocer que a veces uno necesita ayuda, que reconocer que a veces uno requiere que otro esté para ti ahí, solo para esa contención emocional o energética. Pedir ayuda o decir que no te la puedes o decir que no tienes todo bajo control no significa fracaso. Carrie, vamos con tu lectura. Ya, Carrie, tus cartas. Deja mostrarte. Ya. En este proceso trabajemos el miedo a la soledad, descubramos por qué a veces siento que me voy a quedar sola, por qué, entre comillas, la vida te trae preparada así como siempre pruebas, o ponerte a prueba con respecto a las emociones, con sentir de que si eres exitosa, de alguna u otra forma el amor no va a llegar a tu vida o es parte de el costo. Yo veo que sacando ese pensamiento, descubriendo que no es así, y que por último en esos estados de soledad puedes avanzar e ir creciendo, vas a ir sanando este proceso. O sea, ¿qué debieras hacer? Darte cuenta de que no estás sola, primero. Segundo, que en ese proceso de soledad no tiene por qué ser algún aspecto negativo. Es de acuerdo como el prisma que lo mires. Pero buen trabajo, en ese proceso de ir siendo consciente. Cada vez más consciente. Déjenme tomar agüita. Sandra, buenas noches. Vamos con tu lectura. ¿Qué nos tiene que decir hoy día la lectura del karma? Ya. Estas son tus cartas, Sandra. Ya, a ver, yo veo que debieras empezar a darte cuenta que reprimes mucho de lo que sientes, que te auto bloqueas, que como que pones
te pusieras el freno a ti misma. Yo veo que en ese proceso de reprimir o tener esa falta de poder hablar libremente de tus emociones y reprimiéndola o buscando la manera de ir como apaciguándola o callándola, te vas a dar cuenta que eso de alguna otra forma te ha traído repercusiones en la forma en cómo te vinculas con, principalmente en las relaciones afectivas de pareja. Yo veo que es importante que trabajes en eso. Descubre por qué tienes a veces esa necesidad de como de reprimirte algunas cosas, de obligarte a hacer otras que no quieres, como de ser quien se auto boicotea literalmente. Trabajando en eso vas a poder seguir avanzando en este camino de iluminación. Veamos. Lois, vamos con tu mensaje. Lois, tus cartas. Ya, yo veo que obviamente el trabajo ya está iniciado, ya empezaste este proceso como de ser consciente de que si cargas con algo, ya estás trabajando en aquello, ya iniciaste este como primer paso de ser consciente y de empezar a trabajar en aquello que cargamos, que obviamente nos resta. Con respecto a las emociones y a los vínculos de pareja, el miedo al abandono o el miedo al fracaso o un poco de ambos genera que de alguna u otra forma inconscientemente como efecto de dominó se liberen ciertas emociones que generan obviamente una resta. Trabajar en aquello, Lois. Oh, esperen, se cayó una carta. Ya. Vamos contigo, Clau. Clau Sol Luna. Tus cartas. Ya, Clau, yo veo que tienes la capacidad de cambiar la energía de tu entorno, ¿ya? Pero a veces eres poco consciente de lo que te está pasando internamente, en esa idea de querer como cambiar la energía del entorno, de estar para el entorno, de llamar la atención del entorno. A veces te olvidas y te descuidas de ti misma. Yo veo que ahí hay un escenario, es como un vacío que se necesita llenar y tiene que ver o está vinculado con una figura paterna o con una figura masculina, con algo que generó el nudo emocional y por ende como efecto dominó repercute en las relaciones de pareja que hayas tenido. Analizar esto va a liberar ese nudo y va a permitir este camino de sanación completo. André Boutique, vamos con tu lectura. Ya, André Boutique, tus cartas. Ya. Lo primero me dice que de alguna u otra forma te transformaste como en la cuidadora o tienes la necesidad de cuidar a los tuyos y de que estén a salvo. Y principalmente como de tener, no sé si es que dejar satisfecho o hacer que se sientan orgullosos de ti. A veces tomas decisiones que no tienen que ver con lo que sientes de verdad, sino más bien como mantener ese que se sientan orgullosos en tu entorno. Yo veo que trabajemos en esa dinámica de empezar a hacer por primera vez lo que realmente quieres, aunque eso no signifique que el entorno lo acepte como algo positivo, pero ese viaje va a permitir que descubras que has reprimido algunas cosas durante un largo rato, con este afán de mantener el balance, de darle en el gusto a los otros, de hacer que los otros se sientan orgullosos, como restándote o postergándote. Yo veo que este es el momento en que trabajes en eso y como recuperes el control, vuelvas a ser la prioridad, vuelvas a destinar recursos y energía en ti. Luis Chincha, vamos con tu lectura.
Yalois Chincha. Tus cartas. Ya. El miedo al abandono, el miedo a sufrir, el miedo a ser vulnerable, el miedo a entregarse, el miedo a perder, entre comillas, el aparente control que crees que puedes tener. Yo veo que ha significado también un acarreo ahí en situaciones que se transforman en resta. Entonces yo veo que detenerte a pensar sobre esto y desde dónde nace va a permitir liberar ese nudo. Yo veo que sobre todo en esta idea de que si te entregas, a veces el daño va a ser como que no haya valido la pena. Pero yo veo que ahí hay como un prejuicio más que algo que en realidad te vaya a pasar. Te puedes liberar de este nudo de todas maneras, sí. Vamos con Raúl Gesco. Vamos con tu lectura. De Raúl, la lectura kármica. Tus cartas. Ya, yo veo que es bueno empezar a satisfacer a tu yo. Ya, Raúl, eso significa empezar a consentirte, empezar a darte espacio para liberar eso que has guardado, que es reprimido porque crees que no es correcto, que no es el momento, que no se va a entender o que el entorno no lo va a entender. Yo veo que es momento de liberarse de eso y permitirse esta vez dar como ese salto de fe, atreverse y descubrir que en ese proceso no vienen cosas malas o negativas o errores o equivocaciones, que sino al contrario liberar para iniciar un nuevo comienzo. Veamos. Azul 578. Vamos con tu lectura. Y azul. Ay, tus cartas. Ya, yo veo que el dolor de la traición, el dolor de la mentira, el dolor del engaño, el dolor de sentir que cuando uno confía en el otro siempre existe la posibilidad de que te dañen o de que esa confianza sea traicionada con más mentira, con dolor. Yo veo que trabajar en eso y también en la forma en que te miras a ti misma frente al espejo. Trabajemos en el autoestima, trabajemos en esa conexión, en volver a ver en ese reflejo a la persona que es poderosa, que consigue lo que quiere, que construye ese camino. En síntesis, como volver a recuperar el control que perdiste en el proceso. Sole, ¿cómo estamos? Buenas noches. Vamos con tu lectura del karma. Ya, Sole, tus cartas. Ya, yo veo que en este viaje tú ya tienes más del 50% trabajado, eres consciente, has avanzado, has evolucionado, entiendes el aprendizaje o por qué algunas cosas que viviste generaron ese aprendizaje. Yo veo que hoy eres capaz de armar esas piezas y de entender el panorama. Lo único que me dice que trabajar en soltar con respecto a tu entorno, dejar ir a quienes quieran perseguir sus propios sueños, impulsar esos caminos aunque sientas que se equivoquen, ya, pero yo veo que es como permitirles descubrir que sí, que también se pueden equivocar. Pero en definitiva el viaje ya fue iniciado, así que te felicito porque estás en camino de soltar cualquiera de esos nudos que pudieses cargar de tu pasado, de tus emociones, de tus experiencias. A ver qué me preguntas, Montserrat.
Ya, a ver, si tuviéramos que ponerlo en esa línea, yo veo que parte de su forma de conectarse contigo es a través de esos nudos emocionales que carga desde su infancia, desde lo que vio, desde sus patrones de conducta, de como de alguna manera esto incorporado hace algún tiempo que pasó a ser normal. Sí, tiene que ver con eso. Y con esos nudos emocionales que hasta el día de hoy tiene. Carl Moon. Carlos, ¿cómo estamos? Buenas noches. Un abrazo. Vamos con tu lectura. Ya, Carlos, tus cartas. Ya. ¿En qué debemos trabajar, Carlos? En que a pesar de todos los esfuerzos y de todo lo que te propongas y planifiques, siempre van a haber algunas variables que escapen a tu planificación, a tus manos, y vas a tener que aprender a ser más flexible y cuando te enfrentes a esas situaciones, ocupar esta inteligencia emocional que a veces te deja como de lado porque te gobiernan tus emociones. Entender que en cada uno de esos escenarios que no vas a poder manejar también hay un aprendizaje. Liberarte de eso, permitirte equivocarte, permitirte ser consciente de que a veces van a haber cosas que no pensaste, que no previste. Mari José, ¿cómo estamos? Buenas noches, bienvenida. Vamos con tu lectura del karma. Ya, Mari. Ya. Con respecto al hogar, a la familia, lo que significa de alguna manera esa imagen visual de hogar y familia. Yo veo que ahí hay algo que tienes que trabajar y que ha generado un nudo con respecto a la idea del fracaso, con respecto a la idea de que no escogiste bien o no fuiste lo suficientemente inteligente para. Yo veo que es parte de un proceso y cuando entiendas que es así vas a seguir avanzando. Porque esa idea de hogar y familia está ahí en la medida en que tú quieras volver a sentir o a tenerla o de verdad a construir ese nuevo episodio en tu vida. Rubí Solís, ¿cómo estamos? Buenas noches, vamos con tu lectura del karma. ¿Qué te tiene que decir hoy día el tarot con respecto a esta lectura? Ya, Rubí, tus cartas. Ya, a veces buscamos la estabilidad o nos queremos aferrar a algo en esta idea material de tener un terreno sólido en el que nos podamos aferrar, como te decía, y olvidamos a veces que también nuestras emociones requieren trabajo, requieren que sean conscientes, que nos permitamos hablar de lo que queremos, de lo que sentimos, de nuestros miedos, de nuestras inseguridades. Querer como tapar eso o olvidar eso porque voy a preocuparme de lo tangible es también cometer errores. Así que permítete trabajar en tus emociones, aunque aquello signifique hacer un viaje a algunos episodios dolorosos. Mónica, ¿cómo estamos? Buenas noches, Mónica Godoy. Vamos con tu lectura. Ya, Mónica. Ya, los cambios siempre van a traer cosas positivas en la medida en que uno esté preparada para recibir esos cambios. A veces tiendes inconscientemente a cerrar la puerta, a bloquearte, a detener esas cosas que el universo tiene para ti y generas inconscientemente este rechazo, este bloqueo, preocupándote de cosas más terrenales, más del aquí y el ahora, en lo práctico, en lo tangible, en lo numérico. Trabaja en aquello, porque obviamente vas a liberarte y van a haber cambios muy significativos.
Betsabe, ¿cómo estamos? Buenas noches, bienvenida. Vamos con tu lectura del karma. Ya Betsabe. Trabajemos, ¿qué nos está diciendo? El miedo a la pérdida, el miedo al abandono, el escenario de perder, el lugar en la guarida, el refugio en donde te sientas a salvo. Descubrir que necesitas ese ideal que soñaste con respecto al hogar, a la familia, para tener esa felicidad o esa sensación de sentirte a salvo. Yo veo que trabajando y descubriendo, siendo consciente de que está en ti esa sensación y que no tienes que buscarla, sino que trabajar porque la has bloqueado, vas a poder seguir avanzando. Romina, ¿cómo estamos? Buenas noches, bienvenida. Vamos con tu lectura kármica. Recuerden que hoy día estamos hablando del karma y por ende la lectura que les preparé es para trabajar justamente en aquello. Aquí están tus cartas, Romina. Ya, a veces tiendes a analizar todo demasiado. Es bueno hacerlo, pero cuando eso te paraliza y eso te detiene y genera que el mundo, por decirlo, pase a tu lado y tú estés en modo pausa, obviamente que se transforma en resta y en nudo. Trabajar en eso va a permitir obviamente que te liberes de este detente que frena este avanzar que podría ser mucho más expedito, más fluido. Veamos quién sigue. Lorena Benzini, vamos con tu lectura kármica. Veamos qué tiene que decir el tarot. Ya, Lorena, tus cartas. Ya, el miedo a que de repente se acabe todo. Ya esta sensación es como el equivalente cuando se te quema la casa, esta sensación de vacío, de abandono, de pérdida, de dolor, esa sensación como que te paraliza, el miedo a que de repente todo desaparezca o que todo cambie. Yo veo que trabajar y descubrir desde dónde nace eso va a permitir que desates ese nudo para que obviamente en esta dinámica de lo que tienes que ir aprendiendo vayas sanando esta línea o esta energía kármica. Paulina, buenas noches, bienvenida. Vamos a ver tu lectura kármica. Estas son tus cartas, Paulina Garcés. Ya, yo veo que de alguna u otra forma tiene que ver con las decisiones que has tomado. En este camino de sentir que has tomado malas decisiones, ya de creer que no fuiste capaz de prever ciertas situaciones que cómo no lo viste, cómo no lo previste, cómo no te anticipaste, cómo no fuiste capaz de. Yo veo que a veces hay un montón de cosas que van a escapar a esa realidad, a esa capacidad, mejor dicho, de querer, de poder cambiar en el proceso algunas cosas, porque otras fueron vividas o fueron experimentadas con un propósito, con un fin, que en este camino me dice que tú ya has descubierto, ya has avanzado muchísimo, ya has desatado muchos nudos que significaban una pesada carga. Yo veo que en este viaje viene un escenario de soltar y de iniciar un nuevo comienzo, un nuevo camino, una nueva historia, obviamente en equilibrio y en luz. Ceciub, ¿cómo estamos? Buenas noches, bienvenida, vamos con tu lectura kármica.
tus cartas. Ya, yo veo que de alguna otra forma tienes que trabajar en esta idea de a veces modificar tu comportamiento, o tus emociones o tus sentimientos en función de otros. Ya como te autorrestringes, te autolimitas y a veces te quedas mucho tiempo como en ese afán de satisfacer al resto más que a ti misma. Yo veo que se destina un recurso y una energía ahí muy importante. Empieza a poner más límites y descubrir que necesitas proteger ese círculo que se llama el yo. Ponte en acción. Raúl, está tu lectura, ya la hice, así que después puedes revisar el video porque lo voy a subir. Nicole, ¿cómo estamos? Buenas noches. Nicole 30, vamos con tu mensaje en esta lectura que hoy día estamos trabajando, el karma. Ya, estas son tus cartas, Nicole. Ya, el miedo a la muerte, a la soledad, a la pérdida, al abandono, la injusticia, al dolor. Yo veo que son cosas que de alguna u otra forma te generan detentes o te han paralizado o han generado esta inestabilidad, como perder un poco el control o ese poder. Yo veo que trabajando en aquello en que no vas a poder salvar a todos, pero sí vas a poder salvarte a ti primero para contener a tu círculo después, y eso va a generar un cambio muy significativo. Miga, ¿cómo estamos? Buenas noches, bienvenido. Vamos con tu lectura. Ya, tus cartas. Ya, amiga, a ver. Es necesario que entiendas que hay personas que no quieren ser salvadas, aunque tú quieras rescatarlas, aunque tú quieras sacarlas del lugar en el que se encuentran. Hay veces en que esas personas no quieren tu ayuda y uno tiene que aprender a cómo manejar la frustración o la ansiedad que se genera a raíz de eso. Entender también que requiere que tú estés en control y en equilibrio para poder continuar ayudando al resto o apoyando al resto. Entonces el trabajo, ¿dónde está? En permitirte esta manifestación de emociones, el ser consciente de ellas para seguir avanzando. Gracias, amiga. Un abrazo para ti. Connie, ¿cómo estamos? Buenas noches, bienvenida. Connie Edelay, vamos con tu lectura. Ya, Connie. Yo veo que en este camino has aprendido, has sido consciente, estás trabajando en algunos puntos, pero en los que sí debieras permitirte trabajar y dedicarle un poquito más es en cómo tú permites que el otro se conecte contigo. Y me refiero a esa como barrera o a ese como círculo de energía de protección que construiste para mantenerte a salvo. Yo veo que es importante que te liberes y que explores a veces en la aventura un nuevo aprendizaje. Permítete salir de esa zona de confort y descubrir cosas nuevas.